Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día genial, lleno de energía positiva y listos para descubrir algo nuevo. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que, debo confesar, me dejó completamente boquiabierta cuando la conocí. Una historia donde una persona, Demet, se enfrenta a una revelación que la sacude hasta lo más profundo. Vamos a explorar ese momento, a sentir su impacto y a tratar de entender cómo reaccionaríamos nosotros en su lugar. La frase clave de hoy es, lo impactó. Demet no pudo creer sus palabras. ¿Intrigados? Pues deberían estarlo. Antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de historias fascinantes, reflexiones interesantes y sobre todo, mucha buena vibra. Vamos a formar una comunidad increíble. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir qué fue lo que impactó a Demet hasta el punto de no poder creer lo que oía. Imaginen a Demet. Una mujer fuerte e independiente con una vida aparentemente estable. Tenía un trabajo que le gustaba, amigos leales y una familia que la quería. Nunca se había considerado una persona ingenua, más bien todo lo contrario, siempre analítica, observadora, precavida. Era una mujer que había construido su vida sobre la base de la razón, la lógica y una firme creencia en la transparencia. Demet creía en conocer la verdad, por dura que fuera, porque consideraba que era la única forma de tomar decisiones informadas y vivir una vida auténtica. Su trabajo como arquitecta requería precisión y atención al detalle, cualidades que también aplicaba a su vida personal. Pero a veces la vida te golpea donde menos te lo esperas, te revela verdades que preferirías no conocer y te obliga a replantearte todo lo que creías saber. Es como si el suelo se abriera bajo tus pies y te dejará caer en un abismo de incertidumbre. Demet se encontraba en una cafetería, un lugar que solía frecuentar para trabajar en sus proyectos personales, tomar un respiro de la rutina diaria y disfrutar de un buen café. Era su santuario, un espacio donde podía conectar consigo misma y dejar volar su imaginación. La cafetería, llamada El Rincón del Arte, era conocida por su ambiente bohemio y su decoración ecléctica, una mezcla de objetos antiguos y obras de arte contemporáneo. Estaba sentada en su rincón favorito, cerca de la ventana, con su computadora portátil abierta y sus audífonos puestos, sumergida en su mundo. La luz del sol filtrándose a través del cristal creaba un halo dorado alrededor de su rostro, resaltando sus ojos color avellana y su cabello castaño oscuro. Estaba trabajando en un proyecto de diseño para un nuevo centro cultural, un proyecto que le apasionaba y que la mantenía absorta en sus pensamientos. La música clásica que escuchaba a través de sus audífonos la ayudaba a concentrarse y a encontrar la inspiración necesaria para crear espacios únicos y funcionales. De repente sintió una mano en su hombro. Se sobresaltó un poco, se quitó los audífonos y levantó la vista. Era Denise, su mejor amiga desde la infancia. Denise y Demet se conocían desde que eran niñas, habían crecido juntas, compartiendo secretos, sueños y aventuras. Su amistad era un lazo inquebrantable, una conexión que había resistido el paso del tiempo y las pruebas de la vida. Denise era una mujer vibrante y extrovertida, con una personalidad arrolladora y una sonrisa contagiosa. Trabajaba como periodista y le encantaba viajar y conocer nuevas culturas. Denise tenía una expresión extraña en el rostro, una mezcla de preocupación y urgencia. Sus ojos, normalmente llenos de brillo y alegría, ahora reflejaban una profunda inquietud. Demet la conocía muy bien, sabía que algo no andaba bien. Podía leer sus emociones como si fueran un libro abierto. Siempre habían estado ahí la una para la otra, en los buenos y en los malos momentos, brindándose apoyo y consuelo. ¿Qué pasa, Denise? ¿Estás pálida?, le preguntó Demet con preocupación. Su intuición le decía que algo grave estaba sucediendo. El tono de voz de Denise, su lenguaje corporal, todo indicaba que estaba a punto de revelar algo que cambiaría la vida de Demet para siempre. Denise respiró hondo como si estuviera reuniendo valor para decir algo muy difícil. Parecía que las palabras le pesaban en la lengua, como si fueran una carga demasiado pesada para llevar sola. Se mordió el labio inferior, un gesto que Demet conocía muy bien, una señal de que estaba nerviosa o incómoda. Demet, necesito contarte algo. Algo que te va a impactar mucho.
Pero necesito que prometas que vas a escucharme hasta el final, sin interrumpirme, y que vas a intentar mantener la calma. La voz de Denise era un susurro casi inaudible, como si temiera que alguien más pudiera escuchar su conversación. Demet, cada vez más preocupada, asintió con la cabeza. La seriedad en el rostro de Denise era inusual y le indicaba que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría su vida para siempre. Se preparó para lo peor, aunque no podía imaginar que podría ser tan devastador. Denise comenzó a hablar con la voz temblorosa. Cada palabra parecía un puñal que se clavaba en el corazón de Demet. La cafetería, su santuario, de repente se sintió fría y hostil. El sonido de la música de fondo que antes la había relajado, ahora le parecía una melodía fúnebre. Hace unas semanas descubrí algo sobre tu familia. Denise hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas para expresar lo que quería decir. El silencio se hizo denso y palpable, como si el tiempo se hubiera detenido. Demet frunció el ceño. ¿Su familia? ¿Qué podía haber descubierto Denise sobre su familia que fuera tan impactante? Su familia siempre había sido un pilar en su vida, un refugio seguro donde siempre se sentía amada y protegida. Sus padres eran personas honestas y trabajadoras, que siempre le habían brindado lo mejor. No entiendo, Denise. ¿De qué estás hablando?, preguntó Demet, con el corazón latiendo cada vez más rápido. Sintió un nudo en el estómago y un escalofrío recorriendo su columna vertebral. Denise tomó su mano y la apretó con fuerza. Su mirada era intensa y llena de compasión. Quería transmitirle a Demet que estaba ahí para ella, que la apoyaría en todo momento. Demet, tu padre no es tu padre biológico. El tiempo pareció detenerse. Las palabras de Denise resonaron en la cabeza de Demet como un eco interminable. Sintió como si le hubieran echado un balde de agua helada encima. No podía respirar, no podía pensar, no podía creer lo que estaba escuchando. Su padre, el hombre que la había criado, que la había amado incondicionalmente, que siempre había estado allí para ella, no era su padre biológico. Era imposible. No podía ser verdad. No puede ser, dijo Demet, con la voz apenas audible. Sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que creía saber sobre su vida, sobre su identidad, se había puesto en duda. Estás equivocada, Denise. Debe haber un error. ¿Cómo puedes estar segura de esto? Demet se aferraba a la esperanza de que todo fuera un malentendido, un error garrafal. Denise sacudió la cabeza. Lo sé, Demet. Sé que es difícil de creer, pero tengo pruebas. Encontré unos documentos antiguos en casa de mi abuela, documentos que revelan la verdad. Tu madre y tu padre no podían tener hijos. Así que decidieron recurrir a la inseminación artificial. El donante era un amigo cercano de la familia. Demet se llevó las manos a la cabeza. Sentía que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que creía saber sobre su vida, sobre su identidad, se había puesto en duda. ¿Quién era ella realmente? ¿De dónde venía? ¿Quién era su padre biológico? ¿Por qué nunca me lo dijeron?, preguntó Demet, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué me ocultaron la verdad durante tantos años? Se sentía traicionada, engañada, como si le hubieran robado una parte fundamental de su historia. Denise suspiró. Creo que tenían miedo, Demet. Miedo de que te sintieras diferente, miedo de que ya no los quisieras. Te aman mucho, Demet. Siempre te han amado como a su propia hija. Demet no sabía qué sentir. Estaba confundida, dolida, enojada, traicionada. Necesitaba tiempo para procesar toda esta información, para asimilar esta nueva realidad. Su vida, tal como la conocía, había cambiado para siempre. Necesito tiempo, dijo Demet, levantándose de la silla. Necesito estar sola. Gracias por decirme la verdad, Denise. Aunque ahora mismo no lo parezca, sé que lo hiciste por mi bien. Denise la abrazó con fuerza. Siempre estaré aquí para ti, Demet. Pase lo que pase. Demet salió de la cafetería, sintiendo como si fuera otra persona. La revelación de Denise la había transformado, la había obligado a enfrentarse a una verdad incómoda y a replantearse su identidad. El sol brillaba con fuerza, pero ella sentía frío por dentro. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones.
Demet se sentía perdida, desorientada. No sabía a quién recurrir, en quién confiar. Decidió hablar con su madre, necesitaba escuchar su versión de la historia. La conversación fue difícil, dolorosa, pero también liberadora. Su madre confirmó la historia de Denise, con lágrimas en los ojos. Le explicó que siempre la habían amado como a su propia hija, que nunca habían querido ocultarle la verdad, pero que tenían miedo de lastimarla. Demet entendió sus razones, aunque aún le costaba perdonarles la omisión. Poco a poco Demet comenzó a aceptar su nueva realidad. Entendió que su padre no biológico seguía siendo su padre, el hombre que la había criado y amado incondicionalmente. Y que aunque ahora conociera la verdad sobre su origen, eso no cambiaba el amor que sentía por él. Decidió buscar a su padre biológico, necesitaba saber quién era, de dónde venía. La búsqueda fue larga y difícil, pero finalmente lo encontró. Se llamaba Kerem, y era un hombre amable y generoso. Conocer a Kerem fue una experiencia transformadora para Demet. Descubrió que compartían muchas cosas en común, intereses, gustos, incluso algunos rasgos de personalidad. Sintió una conexión instantánea con él, como si lo conociera de toda la vida. Demet aprendió a vivir con su nueva realidad, a aceptar su origen y a valorar a las personas que la amaban, tanto a sus padres adoptivos como a su padre biológico. La revelación de Denise la había impactado profundamente, pero también la había hecho más fuerte, más resiliente y más consciente de la importancia de la verdad y el amor incondicional. Aprendió que la familia no se define solo por la sangre, sino por los lazos de amor y cariño que se crean a lo largo de la vida. Y así termina la historia de Demet, una historia llena de giros inesperados, emociones intensas y una gran lección sobre la importancia de la verdad y el amor. Espero que esta historia les haya gustado y que les haya hecho reflexionar sobre cómo reaccionarían ustedes en una situación similar. Recuerden que la vida a veces nos sorprende con revelaciones inesperadas, pero lo importante es mantener la calma, buscar la verdad y valorar a las personas que nos aman. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoles esta historia. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Alguna vez han vivido una situación similar? ¿Cómo reaccionarían si descubrieran un secreto familiar impactante? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de esta historia, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.